Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar una nueva sesión y esta vez vamos a trabajar el desarrollo de la iglesia en el Perú, especialmente los primeros misioneros que llegaron al Perú. Para esto voy a compartir la pantalla, voy a buscar el sílabus para que podamos nosotros encontrarnos, ubicarnos en el tema. A ver. La última vez, la última vez que hemos trabajado, hemos hablado hasta Pensotti, ¿no? Hasta este colportor. Hoy nos tocaría hablar sobre la iglesia metodista. Bueno, Pensotti fue un colportor metodista, ¿no? Alguien que vino a trabajar, a abrir una obra, un vendedor de Biblias, ¿no? De las sociedades bíblicas. Entonces, hoy nos toca hablar de este personaje y también de otros personajes más, ¿no? Del avance de la iglesia evangélica en Latinoamérica. Luego vamos a ver un video donde se nos habla un poquito más de los diferentes momentos, pero ahora vamos a hablar de este personaje. Entonces, habíamos hablado anteriormente ya que Pensotti había llegado al Perú para compartir, para primero vender Biblias, ¿no? Él era un colportor, un uruguayo colportor. Llegó a Latinoamérica y su interés primordial pues era presentar las Biblias, ¿no? Las Biblias especialmente en la versión Reina Valera. La versión Reina Valera siempre fue una versión más fidedigna, una versión, bueno, no católica, no católica, ¿no? Esto es un dato muy interesante, ¿no? Las Biblias católicas que habían en ese tiempo, que estaban en venta, o en todo caso, Biblias católicas que se repartían en países latinos, era especialmente la versión de Sio, se llamaba el Sio de San Miguel. Era una versión que se reimprimía y muchas de las sociedades bíblicas, hasta 1840, se imprimían por ejemplo, la versión que posiblemente utilizó Diego Thompson para el sistema lancasteriano, no solo en el Perú, sino en todas en todos los países de Latinoamérica donde él enseñó este método lancasteriano, pues posiblemente haya sido la versión de, de Schio de San Miguel. Es una versión interesante, es una versión que es de la Iglesia Católica especialmente, es de la Iglesia Católica y pues es una versión que contiene los libros deuterocanónicos, ¿no? Entonces es una traducción que no es necesariamente, vamos a decir, la recomendable, ¿no? Pero era la que se usaba, ¿no? Entonces, para hablar un poquito más sobre la versión de Shio, eh, bueno, esta tiene una historia muy interesante, ¿no? Eh, es la versión de Shio es la Vulgata, es la Biblia traducida de la Vulgata latina, ¿no? Es la Biblia traducida, no de los originales griegos o de las copias de los originales, ¿no? Sino que es una versión sacada de la Vulgata latina, ¿no? Entonces, por ahí que tiene una breve diferencia, ¿no? Entonces, esta versión católica fue elaborada por un sacerdote español, eh, Escolapio, ¿ya? Se llamaba Felipe Escío de San Miguel, así se llamaban.
Y esta versión, a su vez, sirvió como base para la Biblia Torres Amat, que más tarde sería una de las versiones que se usaría también. Pero la historia de la versión SIO aparece en 1780, cuando el rey Carlos III de España encomendó al padre SIO la traducción de la Biblia, una Biblia completa, junto con otro padre, con otro sacerdote, que se llamaba Benito Fiu de San Pedro. Entonces, él autorizó en 1782 la traducción, ¿no? Que tradujeran pues una Biblia completa en español, ¿no? Y en 1788 Carlos IV asumió el proyecto y pues decidió que esta obra se imprimiera, ¿no? Entonces, en 1790 se imprime el Nuevo Testamento, ¿no? Y en 1793 se termina la Biblia completa. 13 años, ¿no? Pero era una Biblia, como les digo, que había sido traducida de latín, ¿no? Hay una gran diferencia, ¿no? Entre una Biblia que sea traducida desde los textos griegos o hebreos a una Biblia que sea traducida desde el latín, ¿no? Obvio es que esta Biblia, ¿no? Que tenía como fuente base la Vulgata latina, la Biblia que usan la Iglesia Católica, pues era una Biblia hasta cierto punto manipulada, ¿no? Entonces, Felipe Sio colocó a pie de página varias variantes, ¿no? Del texto en español y de los textos que recogía de la Vulgata, de los textos hebreo y griego. Pero no era un trabajo directamente desde el griego y el hebreo, ¿no? Entonces, esta versión, que es interesante, pues posee no solamente un trabajo de traducción desde el latín, sino también algunas genealogías y algunas cronologías. Entonces, la Biblia Shio fue la primera Biblia completa en español hecho en España, ¿no? Desde 1280, ¿no? Entonces, fíjese, la primera Biblia en español es de 1280, que se publicó como la Biblia Alfonsina, ¿no? Bueno, han habido otras Biblias en español anteriores a la Biblia de Shio, como la Biblia del Oso, ¿ya? Que es la Biblia que la usan los protestantes, ¿no? La Biblia del Cántaro, otra en 1602, la Biblia del Oso es en 1569, ¿no? Esa es una de las versiones que usa Reina Valera. Pero esta Biblia de Shio es la Biblia española, perdón, la Biblia española y católica. Fue la segunda traducción hecha por los católicos, ¿no? Pero ya teníamos antes, ya teníamos una versión que era la Biblia Reina Valera. Entonces, fíjense, en algún momento las sociedades bíblicas abandonan esta Biblia, y esto fue ya a comienzos de las repúblicas, 1830, abandonan la traducción de la Biblia de Shio, y entonces acogen la versión Reina Valera, ¿no? Pero la Biblia de Shio fue la versión que de alguna manera la Iglesia Católica aprobaba. Las otras versiones, como la Biblia del Oso, la Reina Valera, no eran aprobadas por la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ahí tenemos una introducción para conocer, ¿no? ¿Qué tipos de Biblia, por ejemplo, usaba este, Diego Thompson? ¿No? Diego Thompson, con su método lancasteriano, para poder enseñar y hablar en castellano, usaba pues estas Biblias, ¿no? La Biblia de Shio, ¿no? Que era Biblia católica. De esa manera nomás se podía ingresar con la Biblia a Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, ya vemos el cambio, ¿no? Ahora, debido a las críticas suscitadas por la excesiva consideración de los textos hebreos en la traducción, se hizo una segunda edición en Madrid, ¿no? Por un equipo de sacerdotes, escolapios, eh, que desarrollaron una edición que se somete más estrechamente a la Vulgata. Entonces, fíjense, a pesar de ser una copia de la Vulgata latina, tenía apartados donde trataban de ser lo más precisos en algunas traducciones. Sin embargo, como era una Biblia católica, era una Biblia que ya ha sido manejada, ¿no? Tenía una tendencia
una tendencia católica, ¿no? Ahora, en el siglo XIX, la Biblia de Sio tuvo varias ediciones, especialmente hechas por las sociedades bíblicas protestantes. La edición de 1819 incluía los libros deuterocanónicos y solo suprimía las notas y comentarios, ¿no? La de 1823 no tenía los deuterocanónicos y los comentarios a pie de página. La edición hecha por el teólogo español José María Blanco Crespo para la Sociedad Bíblica Británica, con la colaboración de Andrés Bello, introdujo la Biblia de Sio en Sudamérica. En 1837, George Borrow hizo en Madrid una impresión de la traducción de Sio al Nuevo Testamento. Y por la misma época, el irlandés Graydon distribuyó otra similar desde Cádiz hasta Barcelona. Estas ediciones no estaban autorizadas por la Iglesia Católica. Recién en 1994, la editorial Edicep de Valencia publicó la Biblia Americana de San Jerónimo, una revisión de la Biblia de Sio. Cuenta con la aprobación de la Iglesia Católica. Fíjense que la Biblia de San Jerónimo es una de las Biblias más interesantes, ¿no? La Biblia de Sio, la primera versión posiblemente haya sido también una versión interesante, pese a sus orígenes católicos, ¿no? Sin embargo, como han visto, como han escuchado, la Biblia de Sio en algún momento tuvo que ser reemplazada por otras versiones o por una revisión, ¿no? Hay que entender esto, que no siempre las versiones de la Biblia, especialmente católicas, y protestantes algunas, ¿no? Son literales, ¿no? O son los más cercanas al texto, ¿no? Entonces seguramente han habido criterios para establecer el por qué habría que cambiar de Biblia, no había que cambiar de versión bíblica, ¿no? Entonces, esto es para entender y conocer un poquito sobre las versiones, ¿no? Entonces, hay que entender también de que cuando viene Pensotti, Francisco Pensotti, el uruguayo, él empieza a trabajar con una nueva versión, ¿no? Que es la versión Reina Valera. La versión Reina Valera es una de esas versiones que la iglesia protestante la va a coger, ¿no? La Reina Valera es esas versiones que pues tiene mucha antigüedad y mucho arraigo protestante, ¿no? Bueno, la Reina Valera, para ser explícitos, es una de esas traducciones de la Biblia en español que son más usadas por los evangélicos, ¿no? Entonces, esta ha tenido muchas revisiones, ha tenido buena cantidad de revisiones, y es una de las más literales que podemos nosotros señalar, ¿no? Entonces, la actual Reina Valera es el resultado de un conjunto de revisiones hechas por las Sociedades Bíblicas Unidas sobre una de las primeras traducciones de la Biblia español, la Biblia del Oso, de 1569, esa es la que anteriormente decíamos, ¿no? Esa versión, la Biblia del Oso, fue hecha por Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina era un monje español convertido al protestantismo, ¿no? Casiodoro de Reina utilizó el texto masorético, ¿no? El texto masorético es la copia o son los textos en hebreo del Antiguo Testamento, ¿no? Utilizó además el texto Receptus, ¿no? Para el Nuevo Testamento. Es el texto recibido. Y recibe el sobrenombre de Reina Valera por haber hecho Cipriano de Valera la primera revisión en 1602, previamente a la publicación del trabajo completo de Casiodoro de Reina. Entonces, fíjense, ¿no? Acá hay dos personajes, ¿no? Uno es Reina Valera, bueno, el primero, como ya lo habíamos dicho, Casiodoro de Reina, y el otro es Cipriano de Valera, ¿no? Entonces, eh, esta publicación del trabajo completo de Casiodoro de Reina, eh, más las Biblias existentes ya en ese tiempo, ¿no? En la lengua castellana, pues fueron hechas muchas, como lo he explicado anteriormente, a partir de la Vulgata, ¿no? De San Jerónimo de Estridón. La Vulgata latina, ¿no? Es la del siglo V. Con la excepción del Nuevo Testamento, que fue hecha por Francisco de Encinas, ¿no? Que fue traducido a partir del texto griego de Erasmo y publicada en 1543. La Biblia del Oso fue publicada en Basilea, en Suiza, ¿no?
en 28 de septiembre de 1569. Esto es muy importante saber, ¿no? Erasmo de Rotterdam es uno de esos personajes interesantes, unos personajes que aparecen en la historia, y su trabajo es fantástico, ¿no? Él se dedicó a traducir el Nuevo Testamento. Erasmo de Rotterdam era por así decirlo, un académico de nivel, y su traducción del griego es una traducción que ha superado a muchas otras, ¿no? La Reina Valera tuvo una amplia difusión durante la Reforma Protestante en el siglo XVI, siendo por poco más de 4 siglos la única Biblia de uso dentro de la Iglesia Protestante. Entonces, esto es muy interesante. Esto es dentro del habla hispana, ¿no? Hoy en día la Reina Valera tiene muchas revisiones, y entre ellas está, por ejemplo, la de 1862, la de 1909. La de 1909 todavía la pueden conseguir, todavía las venden, es la que usan algunas iglesias. La de 1960, la de 1995, la del 2009, la del 2011 y la del 2015. Añadidas a esta hay otras revisiones, unas revisiones que posiblemente eh, no sean completas, pero sí son revisiones igualmente. Yo me acuerdo que hay una de 1989, que es una que tiene el enfoque, o tiene Reina Valera revisión de la edición de la editora del Mundo Hispano. Y hay otras más, y hay otras más. Si uno se pone a revisar, va a encontrar otras más. Entonces, la Reina Valera es una de las Biblias más usadas, ¿no? Es una de las Biblias más usadas por las iglesias que derivan del protestantismo, ¿no? O de la Reforma Protestante, ¿no? Incluyendo iglesias evangélicas, ¿no? Y también las iglesias, por ejemplo, que no son, o que no se encuentran dentro de las evangélicas, algunos señalando la iglesia adventista, ¿no? Y otras iglesias más, ¿no? Ahora, las versiones originales de la Reina Valera contaban con los deuterocanónicos, ¿no? Los cuales fueron retirados después ya, en 1862, por el anglicano Lorenzo Lucena Pedroso. Qué interesante, ¿no? De la Universidad de Oxford. Así había ya una distinción entre una iglesia, una versión católica dirigida por la iglesia y una versión protestante también dirigida pues por las iglesias protestantes, ¿no? Entonces, esta historia es muy, muy interesante, ¿no? Es muy interesante, ¿no? La versión de Casiodoro de Reina, ¿no? Ahora, para contar un poquito sobre esta versión, Casiodoro de Reina era un monje jerónimo español del monasterio de San Isidro del Campo. Tras partir al exilio con la Biblia Vulgata Latina, para escapar de las persecuciones de la Inquisición española, trabajó durante 12 años en la traducción de la Biblia. La Biblia del Oso fue publicada en Basilea, en Suiza, ¿no? En 1569. Eh, y es llamada la Biblia del Oso por la ilustración en su portada de un oso que intenta alcanzar un panal de miel colgado de un árbol. Se colocó esa ilustración, ¿no? Un logotipo del impresor bávaro Matías Apiarus, eh, para evitar el uso de iconos religiosos, porque en aquel tiempo estaba prohibida cualquier traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas. O sea, la Iglesia Católica había prohibido que se traduzca cualquier Biblia a un lenguaje del pueblo, ¿no? Entonces, por esta razón se pone ese logotipo de un oso. La traducción del Antiguo Testamento, como declara expresamente Casiodoro de Reina en la introducción, dice así, ¿no? En su amonestación del intérprete de los sacros libros al lector. Justamente se basa en el texto masorético hebreo, ¿no? El texto hebreo, ¿no? Y él consideraba que la Vulgata Latina ya había cumplido su papel y contenía muchos errores, ¿no? Y había pues que cambiarla, y había pues que revisarla nuevamente, ¿no? Entonces, este trabajo pues lo hace con bastante
minio- miniosidad, ¿no? Bastante detalle, ¿no? Entonces, él corrige la versión, ¿no? Y entonces cada vez más se va acercando al texto, ¿no? Al texto hebreo. Y él, para poderse guiar, siempre tuvo una Biblia también al lado, ¿no? Especialmente la Biblia de Ferrara. Es una Biblia que se escribió en 1553 por Abraham Uske y John Top Matías. Es una traducción del hebreo al judeo español, usada por los sefardíes. Ustedes saben que los judíos españoles, los judíos de habla hispana son los sefardíes, ¿no? Y hay otros judíos que vivieron en Europa, ellos son los askenazis, los que no hablan el español, ¿no? Los que hablan en las lenguas, ya sea alemanas, inglesas, entre otras, ¿no? Entonces, eh, Reina Valera consideraba que esta versión, ¿no? La versión de Ferrara era una de esas Biblias muy estimables, ¿no? Por su aporte, ¿no? Porque le daban la natural y primera significación de los vocablos, ya sea hebreos y también eh, algunas observaciones al texto hebreo, ¿no? Era un trabajo muy detallado para Reina Valera, ¿no? Ahora, para la traducción del Nuevo Testamento, Reina Valera se basó en versiones posteriores a la segunda edición del texto Receptus, la de Erasmo y la de Estéfano, la de Erasmo de 1522 y la de Estéfanos en 1550. También en la políglota complutense. Y también se basó en los mejores manuscritos que habían en griego, que habían en ese tiempo, los mejores manuscritos que él podía haber encontrado. Bueno, han pasado tantos años. Hoy en día se ha encontrado alguno que otro, pero la versión de Erasmo sigue siendo una de las más elaboradas, las mejores trabajadas, ¿no? Algunos señalan que por seguir la tercera edición del texto Receptus, en 1522 incluyó la coma joánica, dicen. Al parecer, Reina Valera tenía también a la vista las versiones del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, la de 1556, y de Francisco de Encinas de 1543. Además, estas traducciones de Juan de Valdés. Para hacer una observación nada más, las dos primeras ediciones de Casiodoro de Reina, llamada la Biblia de Oso, y la revisión elaborada por Cipriano de Valera en 1602, llamada la Biblia del Cántaro, contenía todos los libros en la Biblia Vulgata Latina, ¿no? De San Jerónimo de Estridón, que fue el texto oficial de la Biblia para la Iglesia Católica hasta 1979, año en que se aprobó la nueva Vulgata, es decir, que incluía 9 libros deuterocanónicos, tanto católicos como ortodoxos, y otros 3 propios del canon largo seguido por las iglesias cristianas ortodoxas. En la versión de Cipriano de Valera, no obstante, estos libros se situaban a modo de apéndice en una sección aparte al final del Antiguo Testamento y antes del comienzo del Nuevo Testamento. Esto siguiendo el orden calvinista. Qué interesante, ¿no? Entonces, la versión de Cipriano de Valera en algún momento contuvo también estas Biblias, estos textos, estos libros deuterocanónicos, ¿no? Pero además también incluía una lista de libros de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? La Biblia Reina Valera es una de las versiones de la Biblia que está aprobada para el uso en los servicios españoles, especialmente en las iglesias evangélicas, ¿no? Aunque en las iglesias evangélicas no hacemos discriminación, ¿no? Entonces, se usan muchas versiones, ¿no? Pero básicamente la que más domina es la versión Reina Valera. Bueno, viendo esto ya, conociendo un poquito el contexto de la versión Reina Valera, quisiera eh, dar a entender o introducir, pues, que era importante que las iglesias o que en Latinoamérica se pudieran manejar otras versiones, ¿no? Y hay que entender que la iglesia, o
perdón, el pueblo, la gente, no tenía Biblias, no había Biblias, no se conocían de Biblias, las Biblias eran ajenas a las personas. Y esto porque la Iglesia Católica había prohibido. Las únicas Biblias que habían estaban en la iglesia y estas eran manejadas por los curas y los sacerdotes, ¿no? En este contexto, el contexto de que no había Biblias en Latinoamérica, estas repúblicas nacientes, pues van a aparecer los colportores, ¿no? Los hombres de fe enviados por las sociedades bíblicas a vender Biblias o a ubicar estas Biblias, ¿no? Hoy en día una Biblia uno lo puede conseguir de un modo barato, o dependiendo de uno como quiera, lo puede conseguir también con forros, con estudios. Hoy en día hay una cantidad de Biblias, ¿no? Pero en ese tiempo una Biblia era costosa, una Biblia no se podía conseguir así nomás, ¿no? Era un poco difícil encontrar o tener en manos una Biblia, ¿no? Entonces, ante esto, las sociedades bíblicas van a empezar a desarrollar o va a empezar a plantear esta visión, ¿no? De poder enviar colportores y de empezar a vender Biblias, ¿no? Entonces, personaje principal para el inicio de este trabajo va a ser Francisco Pensotti en el Perú. Ahora bien, ¿quién fue Francisco Pensotti? ¿No? Y aquí hay una relación con Thomas Wood. Thomas Wood era un misionero metodista que va a aparecer en Latinoamérica, va a estar en México, pero también este misionero metodista va a tener una importante labor en el Perú. Por ejemplo, Thomas Wood, ¿no? Va a ser el fundador del Colegio América. Él es representante. En 1891 se funda este colegio, ¿no? Y él va a ser el primer director, ¿no? Él va a representar a la Iglesia Metodista del Perú. Él era un pedagogo y va a adaptar su plan de estudio norteamericano con una enseñanza bilingüe. Entonces, vamos a ver que este colegio es muy interesante, ¿no? El colegio metodista, el colegio América, ¿no? Dice, su inicio es uno de los colegios más humildes, ¿no? Su inicio es un inicio sencillo, ¿no? Pero gracias al esfuerzo y la voluntad de las personas, esfuerzo y voluntad del mismo misionero, ¿no? Va a empezar a crecer, ¿no? Y entonces su planteamiento, su esfuerzo va a romper esquemas y se va a hacer grande y se va a mantener, ¿no? Entonces, este colegio va a ser uno de los primeros, uno de los pioneros de la educación en el Perú y también dentro del área protestante, ¿no? Esto es muy interesante saberlo. Eh, Fíjense, se abrieron 3 locales, ¿no? La sección primaria e inglés fue ubicada en la avenida San Peña, la de castellano en la calle Colón, y la sección secundaria funcionó en la calle Teatro. Entonces fueron 3 lugares donde se inició esta obra que se alargaría. Hoy en día todavía existe, por ejemplo, el local de la calle Colón, todavía está ahí presente, y todavía existe el colegio, también en la calle. Si ustedes tienen oportunidad, podrían visitarlo, ¿no? En San Peña. Y luego también con el tiempo funcionarían en algunas secciones en la calle Washington, ¿no? Pero bueno, han pasado mucho tiempo y se han abierto muchos colegios también de corte protestante, ¿no? Entonces luego ya se fusionarían estos colegios, ¿no? Tanto el inglés y el castellano, y el nombre de la escuela pasaría a llamar la iglesia o el colegio angloamericano, ¿no? El colegio angloamericano. Y pasaría a ser el director Mr. Mary Thompson. Y él
cubriría alguna que otra área en estos colegios, ¿no? Fíjense, estos son los inicios de una visión de evangelización, misión, pero a través de la educación. Fíjense que en 1922 este colegio pues sería reconocido, recibiría reconocimiento oficial, ¿no? Entonces, ha sido una larga historia y cada etapa ha tenido representantes de la Iglesia Metodista, ¿no? Hoy, con el tiempo, se llamaría el Callao High School o Colegio América del Callao, ¿no? Entonces pasaría una serie de misioneros también, una serie de personajes y muchos también de los educados ahí, pues serían personajes que entrarían a nuestra política y serían conocidos. Esto es muy interesante, ¿no? Esto es muy interesante. Entonces, ha habido un desarrollo muy interesante dentro del aspecto y del ambiente metodista, especialmente con los colegios. Es una historia larga que en algún momento posiblemente ustedes puedan leerlo, puedan compartir, conocer un poquito sobre la obra metodista en el Perú. Entonces, así conocemos a Thomas Booth, ¿no? Personaje fundador, eh, amigo de Francisco Pensotti, ¿no? Amigo de Francisco Pensotti. Ahora, Thomas Booth nació en los Estados Unidos, él estudió teología y luego se doctoró en esa misma materia. Luego él se fue enviado por la misión a reforzar la obra metodista en México. Esto fue en 1869. Thomas Booth nació en 1844. Luego, en 1870, Thomas Booth se traslada a Buenos Aires. En 1877, él es trasladado a Montevideo, a Uruguay. Entonces, él es enviado para la consolidación del trabajo de Juan Thompson. Este es diferente a Diego Thompson, ¿no? Eh, y entonces, ahí en Uruguay es donde conoce a Pensotti, a Francisco Pensotti. Y un 27 de enero de 1892, este, inicia la obra, inicia la obra como agente voluntario de la Sociedad Bíblica Americana en el Perú. Fíjense, en 1892. Entonces, eh, fíjense que la libertad de culto en el Perú recién se establece en 1815. Fíjate, de 1892 a 1815 hay casi 20, 22 años, 23 años, chicos. Entonces, fíjense que es esa diferencia que existe, ¿no? Y también ese desafío y el cuidado, ¿no? Porque como no había todavía el permiso, había un riesgo, ¿no? Había un riesgo que a veces se tenía que pagar, ¿no? Entonces, en 1893, Thomas Wood inicia un curso de preparación ministerial en el Callao y en 1899, como ya lo hemos visto, abre una escuela, ¿no? Abre esa escuela y luego, pues, esta escuela como me encontraría reconocimiento años después, ¿no? Eh, entonces, Booth fue arrestado también en medio de un sermón y llevado a la cárcel por haber celebrado cultos todos los días de la semana, en 1899. Yo les cuento algo. A ver, algo, en un tiempo atrás yo estuve indagando, investigando sobre el protestantismo en el Perú, pero mi, mi objetivo era investigar en el periodo de la Guerra del Pacífico, ¿no? ¿Qué pasó? Y había un dato muy curioso en ese sentido. El protestantismo, como bien estamos viendo, es entre 1840 y tantos, que fue uno de los momentos en que el protestantismo se instala ya como iglesia, cuando la iglesia anglicana llega al Perú,
La iglesia anglicana llega al Perú entre 1845, sí, pero instala una obra, pero solo para atender a los súbditos de la corona inglesa, ¿no? Entonces esta iglesia funcionaba, pero a puertas cerradas. Entonces ahí se juntaban y entonces hacían sus reuniones. Pero años después aparece pues la iglesia metodista, ¿no? Entonces la iglesia metodista va a tener ese, ese interesante enfoque, ¿no? De querer trabajar el área educativa. Habíamos hablado también que en 1876, ¿no? William Taylor, un norteamericano, un evangelista nato, visitaba eventualmente las costas peruanas, ¿no? Y él tenía un objetivo, una meta, un proyecto, ¿no? Que era que era predicar y también abrir escuelas, ¿no? Este era el objetivo que ahora vemos, perseguía la iglesia metodista. La iglesia metodista siempre tenía en mente esta visión, ¿no? De abrir colegios, ¿no? Entonces, para 1876, tiempo en que visitó Taylor el Perú, ya habían abierto algunos colegios, no colegios, pero sí pequeños lugares donde se enseñaba, ¿no? Un colegio de repente es más amplio, ¿no? Hablemos de escuelas, ¿no? Pequeñas escuelas, había abierto ya este, William Taylor. Entonces, William Taylor para 1877 ya tenía, por ejemplo, algunas escuelas en el Callao, ¿no? Otras en Chincha, otras en Tacna. Entonces, él llegaba a estos lugares y buscaba financiamiento para que se autosostengan. Entonces, lograba convencer a unos personajes y luego ahí, en estos lugares, ¿no? Habían profesores que podían enseñar diversas materias. Eso fue lo interesante, ¿no? Lo interesante. Pero, habiéndose ya abierto algunas escuelas para iniciar, el Perú va a ser atacado, va a ser como que sorprendido por la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, como para volver al tema que yo estaba tratando de contarles, es que en este tiempo de guerra, que duró algo de 5 años, entre 1879 hasta 1883, que se firma el Tratado de Ancón, bueno, había una tensión que se mantuvo durante varios años. Ahora, este, este, esta tensión llevó luego a un desenlace, ¿no? Que fue dramático, ¿no? Perú perdió Tarapacá, Arica y Tacna, ¿no? Entonces, eh, lo interesante es que Tacna tendría que ser devuelta al Perú a los 50 años y Arica a los 100 años, tras plebiscito, ¿no? Entonces, aquí viene lo interesante, ¿no? Las iglesias metodistas habían empezado a trabajar ya desde el siglo XIX. Muchas de estas habían abierto ya sus obras en estos lugares, especialmente en el sur peruano. En el sur peruano habían obras, por ejemplo, en Tacna y en Arica. Entonces, cuando sucede esto, van a haber ciertos problemas, ¿no? Entonces, esto fue lo interesante. Las iglesias que ya habían sido trabajadas y los proyectos estos de abrir escuelas, de inmediato se cerraron, ¿no? Fue un... La guerra, la guerra cerró toda iniciativa de evangelización, ¿no? Entonces, para volver a iniciar un proyecto de evangelización tendría que esperarse hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, recién en el siglo XX se empezarían proyectos de evangelización y de abrir obras, ¿no? La tensión era muy palpable, ¿no? Todo lo que puede ocasionar una guerra.
Además, habría que observar los lugares también, ¿no? Algo curioso sucedió en el sur del Perú, ¿no? En, en, este, en esta parte de Tacna y Arica. Fíjense, tras, tras tiempo ya de, de una tensión entre ambos países, diciendo que tras un plebiscito tenía que regresar a Tacna, entre 1879 hasta 1925, ¿ya? Entonces, fecha en que se hace un plebiscito porque se tenía que votar para saber si Tacna regresaba a Perú o, o se quedaba en Chile. Al término del plebiscito, pues, Tacna regresa al Perú. Pero fíjense, la obra que se había iniciado en esta parte del sur, que eran obras evangélicas, netamente evangélicas, apoyadas muchas veces por misioneros norteamericanos, ingleses, y sustentada pues la gente del pueblo, la gente que vivía ahí, también va a sufrir un traslase, ¿no? Un cambio interesante. Fíjense lo que va a pasar, ¿no? Mira, por ejemplo, en el sur peruano, en Tacna, va a haber un, vamos a decir, un choque. Fíjense, al, al momento de que Tacna regresa al Perú, los, vamos a decir, los identificados como peruanos, identificados como nacionalistas, van a querer, y lo van a lograr finalmente, cerrar todo inicio, toda agrupación, club, que de alguna manera les sea sospechoso. Entonces, para 1825, fecha en que sucede el plebiscito, eh, toda iglesia evangélica que se había abierto en el periodo en el que Tacna perteneció a Chile, pues va a ser cerrada por sospecha de ser un, vamos a decir, un punto, un lugar, ¿no? Un, qué sé yo, un centro de, de reunión no nacionalista peruano. Entonces la sospecha era de que eran lugares donde se reunían grupos para fortalecer ese sentimiento antipatriótico. Entonces van a ser canceladas estas obras y va a haber un revés. Esa es la historia, ¿no? Pero esto de alguna manera va a ser momentáneamente, ¿no? Porque luego van a haber otros cambios. Sin embargo, se van a terminar nuevamente de frustrar obras, se van a terminar nuevamente de cancelar proyectos, ¿no? Esto es lo que le pasaría, pues, en cierta forma, a algunas obras que se iniciaron en ese periodo, ¿no? Pero solamente en este lugar, ¿no? En esos lugares de, que habían sido como prenda de guerra, ¿no? Que es el sur peruano, que especialmente Arica, Tacna, ¿no? Arica ya nunca regresó, ¿no? Fue lo más lamentable. Pero eh, en estos lugares se pudo apreciar esto, ¿no? Ahora bien, ¿no? Retomando a Pensotti, ¿no? Pensotti, eh, Thomas Wood conoce a Pensotti, ¿no? Y ya tiene una visión para abrir una obra en el Perú, ¿no? Entonces, abre una escuela y luego van viniendo otros misioneros, ¿no? Otro misionero que abre una obra en el Perú se apellidaba Knotts. Y él también con el mismo enfoque de abrir escuelas e iglesias, abre una obra en Tarma. Y esto es en 1904. Entonces, fíjense cómo la obra metodista va mirando lugares donde poder trabajar y luego va acercándose para poderlos abrir ahí, ¿no? Entonces, otro predicador, otro evangelista, pastor, abre una obra
en Huancayo, que se llamaba Tomás Guerrero, ¿no? Y él había venido de Argentina. Eh, y él inicia esta obra, ¿no? En Huancayo. Luego otro misionero, Bernard Cox, también inicia una obra en Cerro de Pasco y en sus alrededores. De esta forma, miren cómo la visión metodista va ampliándose y va adentrándose en terrenos que todavía no habían sido enfocados ni puestos en lista, ¿no? Luego vamos a ver, hay un video donde vamos a poder analizar, donde vamos a poder escuchar una ponencia sobre unas conferencias misioneras, ¿no? Hay una conferencia misionera que es muy interesante, la conferencia de Edimburgo, que sucede entre 1905-6 más o menos, ¿ya? Eh, en donde se va a decidir el destino, el destino de los países latinoamericanos en la visión evangelística, ¿no? Entonces, esto va a ser muy interesante. Fíjense, y esto ya es en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX. Pero ahora, en el siglo XIX, o finales del siglo XIX, ¿no? Se va a ver, pues, este trabajo de la iglesia, ¿no? Cómo es que se va a enfocar, ¿no? Antes de que tuviera una reunión de misiones, los metodistas ya estaban trabajando y estableciendo obras, ¿no? Y es que los metodistas tienen ese fermento de las iglesias de santidad, ¿no? Recuerden a Wesley, ¿no? Wesley tenía un claro llamado, ¿no? Y Wesley, pues, va a lograr cambios también en plena época de la Revolución Industrial en Inglaterra, ¿no? Wesley, John Wesley, ¿no? Y su hermano, ¿no? Entonces, esto va a ser prácticamente el ejemplo para que los demás metodistas pudieran también seguir esos pasos, ¿no? Ahora, en 1906 se va a establecer la Lima High School, ¿no? Para señoritas, lo que hoy se conoce como el Colegio María Alvarado, que tiene la fama de ser una de las mejores instituciones educativas del país, junto a la escuela, al Colegio San Andrés, que es la iglesia que lo fundaron, la Iglesia Libre de Escocia, ¿no? Y con el tiempo también, estas mismas escuelas van a ser centros de formación teológica, ¿no? Para que puedan vertir información, preparar especialmente líderes cristianos, líderes evangélicos, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo va aconteciendo y cómo van apareciendo estos personajes, ¿no? Los personajes evangélicos enviados, ¿no? Para poder abrir obras y para confrontar todas las situaciones que se le venían, ¿no? Entonces, para 1912, ya por lo menos dentro de la obra evangélica metodista, ya habían eh, por lo menos algunos pastores autóctonos, ¿no? Algunas personas. Y dicen que habían unos 4, ¿no? Uno de ellos fue Adolfo Vázquez, que de alguna manera ayudó a Thomas Wood, ¿no? En la dirección de la escuela teológica. Para 1914 ya habían 12 iglesias, 12 iglesias metodistas, ¿no? Con un total de 1.000 o más de 1.000 miembros. Y esto es muy interesante, ¿no? Muy interesante, pero no era una membresía constante, ¿no? No era una membresía que se podía medir, una membresía madura. Por ejemplo, luego esta membresía va a reducirse, ¿no? 4 años después, por ejemplo, va a ser la mitad. La mitad, ¿no? Los metodistas abrieron también su propio instituto bíblico, pero a falta de empuje espiritual, como lo tuvieron las otras denominaciones, este instituto bíblico solo funcionó por un corto periodo, más o menos unos 4 años. Ahora,
Para 1928, la membresía metodista había aumentado su membresía, ¿no? Entonces, se podía ver que había trabajo, ¿no? Para 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, el presupuesto para los misioneros eh, empezó a aumentarse, ¿no? Fíjense, en el periodo de la guerra que va entre 1938 hasta 1945, prácticamente no había presupuesto para los misioneros, porque todo el dinero se iba pues para la guerra, ¿no? Luego, después de esto, ya hubo una mejor sustentación, un mejor envío de haberes para los que predicaban el Evangelio en esta parte de Latinoamérica, ¿no? Entonces, esto también es interesante, ¿no? Había misioneros, pero no había obreros nacionales. Entonces, la intermitente situación de la iglesia metodista nos refleja también la situación de los evangélicos en general, no es una cosa denominacional, ¿no? Entonces, la iglesia siempre está en ese momento que sube y en otro momento que baja, ¿no? Entonces, para 1955, la iglesia metodista desarrolla un proyecto para enfatizar la evangelización, ¿no? Entonces, eh, empiezan a trabajar, ¿no? Con evangelizaciones y una serie de estrategias, ¿no? Y ya pues para 1959 ya había una veintena de pastores en el Perú, ¿no? Para 1970 la Iglesia Metodista del Perú se independiza de la Iglesia Madre de los Estados Unidos. Para entonces ya había 16 iglesias en la región Lima y el Callao, ¿no? Y 3 en la costa norte, además de 11 en el centro, ¿no? Haciendo un total de 30 iglesias. Fíjense, en 1970 ya habían 30 iglesias. La iglesia metodista empezaba a crecer, ¿no? Luego surgió un movimiento carismático en 3 centros metodistas, ¿ya? Y de alguna manera, eh, en vez de que se dividan, esto fortaleció el movimiento metodista, ¿no? Y entonces en 1974, en la cuarta asamblea de la Iglesia Metodista del Perú, se informó que había un total de 19 pastores, 34 congregaciones, y esto probaba de una manera que el crecimiento de la Iglesia Metodista pues estaba en pie, ¿no? Entonces la Iglesia empieza a crecer rápidamente. Uno de ellos es el obispo Ochoa, ¿no? Que señala pues que este crecimiento se debía a una mayor búsqueda de Dios, ¿no? Por parte del pueblo peruano. En 1978, la Asamblea informó que en la región Lima había 18 centros de predicación y 26 pastores laicos en la costa sur. En total habían 71 pastores laicos. Entonces, con el tiempo, la iglesia metodista ha empezado a crecer. Sin embargo, si las comparamos con otras iglesias, pues todavía no es necesariamente una iglesia grande, ¿no? La iglesia metodista, que en otro tiempo fue pionera, hoy se mantiene, pero se mantiene, ¿no? A razón de su trabajo histórico, creo yo, ¿no? El- es una iglesia de historia, es una iglesia histórica, ¿no? Pero por algunas inconveniencias y algunos egos personales en nuestro tiempo, quizás no ha crecido lo que debió haber crecido como otras iglesias, ¿no? O quién sabe, ¿no? De repente sea esa una de las maneras de poderse mantener también, ¿no? Porque el crecimiento de las iglesias al final también tiene sus desmerecimientos, ¿no? Y una de ellas son las divisiones, ¿no? Entonces, a largo, vamos a decir,
a grandes rasgos, la iglesia metodista se mantiene en el Perú y es una de las iglesias que tiene mucha historia, ¿no? Y, y hay mucho que aprender, especialmente de los métodos que ellos trajeron y que aún posiblemente se mantienen, ¿no? Es una iglesia con una sólida confesión, con una sólida tradición evangélica, ¿no? Entonces, hoy hemos terminado con esto de hablar sobre la iglesia metodista, ¿no? La iglesia metodista, en nuestros días, es una de esas iglesias que acompaña y es una de esas iglesias que está presente, está presente en en el mundo evangélico, ¿no? En el mundo evangélico, ¿no? Para cerrar, para cerrar, este, un poco la, la historia de esta iglesia, para cerrar un poquito, vamos a señalar algunas de sus características, ¿no? Bueno, como ya les había explicado, la iglesia metodista tiene una tradición wesleyana, ¿no? Y pues ellos profesan, ¿ya? La fe cristiana, ¿no? Establecida por Jesucristo como Mesías, ¿no? Como el Hijo de Dios y como el Señor resucitado, resucitado del cielo, ¿no? Y de la tierra, ¿no? Entonces, el término metodista es algo muy interesante, ¿no? El término metodista, pues viene de eso de método, ¿no? Es una doctrina de una confesión protestante fundada en Oxford, ¿no? En 1729 por John y Charles Wesley, ¿no? Entonces, esta iglesia tiene ciertas características, ¿no? Especialmente lo que ya les había señalado, ¿no? Creen en Jesucristo y le siguen, ¿no? Su fe se basa en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo, ¿no? Y creen en la autoridad de la Biblia, ¿no? Entonces son cristianos genuinos, son evangélicos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son sus sacramentos, no? La iglesia metodista, al igual que todas las iglesias evangélicas, practican pues el bautismo y la comunión, ¿no? Entonces ellos también toman su santa cena, como cualquier iglesia evangélica, ¿no? Y pues celebran también el bautismo, ¿no? Celebran el bautismo como el fin y como el inicio, ¿no? El fin de una vida pasada y el inicio de una vida nueva, ¿no? Entonces, las características de la iglesia metodista, pues, este, son comunes, ¿no? Son comunes, ¿no? Entonces, hay que ser metódicos, decía John Wesley, ¿no? Hay que ser metódicos, ¿no? Entonces, en nuestro medio hoy en día existen iglesias metodistas libres también, ¿no? Existen iglesias wesleyanas también, ¿no? Que de alguna manera pertenecen a este grupo, ¿no? También existen iglesias metodistas pentecostales, ¿no? Y las iglesias metodistas pentecostales tienen mucho que ver con este personaje llamado William Taylor, ¿no? William Taylor, todo un personaje que vino al Perú en 1876-77, ¿no? El cual podemos nosotros recuperar, en todo caso, encontrar su historia, ¿no? Cuando leemos un poquito de la historia de la iglesia metodista. Entonces, hermanos, con esto quiero cerrar un poquito ya este paraje, ¿no? De la iglesia metodista, ¿no? Seguidamente vamos a ver una nueva sesión, ¿no? Sobre un tema que les va a interesar también. Entonces, hermanos, con esto cierro esta
esta sesión sobre la Iglesia Metodista del Perú, habiendo presentado algunos de sus exponentes y sus inicios, ¿no? Y sobre todo su aporte para las iglesias protestantes en el Perú, ¿no? Para la ciudad. Entonces, con esto cierro, mis hermanos, y nos volvemos a ver entre tanto. Entonces, ahora vamos a finalizar esta reunión y luego iniciamos con otra.